Hay cosas que solo se revelan cuando la luz se retira. Hoy fijaremos la mirada en lo que no brilla, en lo que se esconde, porque las sombras también tienen voz. Bienvenidos a Cámara Libre, mi nombre es César Ruiz y os traigo una dosis de experimentación visual, inspiración y ese empujoncito necesario para romper el bloqueo creativo. Recuerda que puedes ser parte del club Cámara Libre con el Patreon, donde semanalmente realizamos ejercicios prácticos, entrenamos la mirada y compartimos ideas para que no te dé pereza o miedo empezar a disparar pues esa idea o proyecto que tienes o que estás a punto de descubrir. Piensa por un momento en cómo te afectan las sombras en la vida real. No hablo solo de lo visual, sino de lo emocional. Las sombras pueden generar misterio, inquietud, calma, protección, y en fotografía esa emoción se transmite. Cuando una imagen está bien construida con sombras, sentimos que hay algo que está ocurriendo más allá del encuadre. Por ejemplo, en el cine noir, las sombras definen al propio género. Sin sombras no habría tensión, ni ambigüedad, ni ese juego constante entre lo que vemos y lo que sospechamos. En fotografía ocurre igual. La sombra puede sugerir la presencia de algo fuera de plano, puede crear una atmósfera densa o abrir caminos narrativos sin mostrar directamente la acción. Puedes usar sombras para encuadrar dentro del propio encuadre, un marco oscuro que nos lleva a la vista a un punto de luz, o al revés, dejar que ese sujeto en penumbra, mientras que todo lo demás está iluminado, destaque de alguna forma para que el espectador tenga que mirar dos veces. Las sombras también son herramientas para abstraerse. El rostro deja de ser un rostro si se convierte en una mancha. El suelo se transforma pues con una textura completamente diferente gracias a las sombras. Por eso digo que las sombras hacen que la imagen se vuelva menos literal y más sugerente. A veces creemos que fotografiar es buscar luz. Nos han dicho 100 millones de veces que la fotografía es luz, pero que, bueno, también existen otras posibilidades, que una buena imagen está en ese momento en el que todo brilla con intensidad. Pero hoy quiero ponerte o proponerte justo lo contrario. Fotografiar lo que la luz deja atrás, sus sombras. Porque aunque parezca contradictorio, las sombras también tienen su propia luz. Una sombra no es solo una ausencia de luz, es una proyección, es una huella, es una silueta que cuenta su propia historia. No necesita explicarse con palabras, se entiende en sí misma como si fuera un silencio que hablábamos hace poco en el anterior podcast. Y muchas veces dicen más de lo que genera. Por ejemplo, imagina caminar por una calle vacía al atardecer, las sombras se alargan, se extienden, todo se deforma sutilmente. Un simple poste de luz proyecta una línea que cruza toda la calle. Un árbol se convierte en algo extraño, casi abstracto, con las ramas, las hojas. Y ahí, en esos momentos, la sombra cobra vida propia, se mezclan, se entrelazan. Es entonces cuando podemos empezar a entender que una sombra no está ahí para oscurecer, está para revelar algo que quizá habíamos pasado por alto. Cuando pienso en fotógrafos que trabajan magistralmente este tipo de fotografías con las sombras, me vienen a la cabeza pues algunos autores súper esenciales. Fan Ho, un fotógrafo pues, que es súper icónico, conocido por sus imágenes de Hong Kong de los años 50-60, pues con esas calles que no están llenas de personas, sino de siluetas que se cruzan con rayos de luz perfectamente definidos, súper marcados. En sus fotos, las sombras no solo están ahí como un simple detalle, se convierten en verdaderos protagonistas, crean una atmósfera casi teatral, como si una película fuese, ¿no? O como si cada figura escondiera un secreto o una historia que quiere ser contada, pero desde la intimidad de lo oculto. También pienso en Trent Park, que es un fotógrafo australiano contemporáneo que trabaja pues, con altos contrastes, que es muy parecido, al fin y al cabo, a trabajar con unas sombras más marcadas, ¿no? Las sombras de sus imágenes son profundas, dramáticas, oscurece lo cotidiano para volverlo extraordinario. Un rostro medio oculto por la oscuridad, una calle atravesada por un juego de luces o con sombras que transforma lo conocido en un territorio nuevo o misterioso. Y cómo olvidar a Alex Webb, de la agencia Magnum, otro clasicazo, que domina magistralmente el color junto con la sombra, con elementos narrativos, que parece que siempre puede ser en blanco y negro, ¿no? Para atrapar la sombra, pero podemos añadir color, ¿no? En sus fotografías las sombras son tan vivas como las personas, se vuelve pues, un personaje secundario que enriquece la propia composición. A veces únicamente los pies de alguien, pero con una sombra proyectada en el suelo, intentando transmitir si hay movimiento, intención o incluso una emoción. Esos fotógrafos no capturan sombras por accidente, no es una casualidad. Lo hacen con una intención plena. Nos muestran que lo aparentemente sencillo e inadvertido puede esconder una profunda complejidad. La pregunta es, ¿cómo aplicar esto
a nuestra propia fotografía. Lo primero que deberíamos hacer es prestar atención. No mires solo lo evidente, observa aquello que pasa desapercibido, sal a pasear cuando el sol esté bajo o cuando la luz artificial genere pues, unos contrastes muy altos. Busca escenas comunes, pero mira hacia el suelo, hacia las paredes, hacia los reflejos sutiles que generan otras formas. Deja que la sombra guíe tu composición, que sea la protagonista. Una sombra puede ser la que marque el punto central en un encuadre, o quizá puede jugar con algo abstracto dejando al espectador preguntándose qué es exactamente lo que están viendo. En mi experiencia como fotógrafo de viajes y fotógrafo especializado en retrato, empiezo a observar detalles en las texturas, en el mundo que me rodea, con una sensibilidad, como digo, diferente. Dejo de buscar esas imágenes a lo mejor fáciles, o una vez que las tengo, comienzo a valorar pues unos instantes diferentes, más fugaces, ¿no? Entre escenas pues efímeras, donde la luz cambia, donde la persona, depende de dónde se coloque, da un resultado diferente y se dibuja pues algo completamente puntual, de forma momentánea y que se vuelve a perder, ¿no? También hay esa parte mágica y tan complicada de capturar. Pero yo te voy a proponer 3 retos para jugar con las sombras y experimentar por tu cuenta. No necesitas una cámara profesional, puedes hacerlo con el móvil, lo importante es mirar de otra forma. Primer ejemplo, una historia en 2 elementos. Busca una sombra proyectada, por ejemplo, la de un banco o una barandilla. Y te animo a que hagas 2 fotografías, una solo de la sombra y otra solo del objeto. Y ahí nos planteemos, ¿cuál cuenta más historia? ¿Cuál es más misteriosa? ¿Cuál es la que te está añadiendo un extra más a esa información que tú estás buscando de forma natural o instintiva, directa, ¿no? ¿Cuál es la que más te puede aportar? Porque muchas veces nos obcecamos en hacer una sola fotografía o si acaso 2 del mismo elemento, variando un poquito el plano, pero no todo el entorno, no diferentes alturas, no diferentes momentos del día, inclusive, ¿no? Para que veamos cómo cambia la sombra. Entonces, bueno, este puede ser un buen ejercicio. Otro ejemplo, otro ejercicio sería solo sombras. Durante un día haz solo fotografías de sombras y no incluyes lo que eso genera, ¿no? Que el espectador tenga que imaginar lo que ve. Puedes jugar mucho con esa ambigüedad. Estas fotografías son las típicas de fotografía callejera, cuando nos aburrimos en un espacio porque consideramos que es todo el rato lo mismo. Siempre es mi barrio, siempre es la misma calle, siempre es tal. Vamos a dar una vuelta a esta idea y volvemos a ver nuestro barrio o una zona cotidiana de una forma diferente. La tercera opción sería sombras en movimiento, fotografiar personas o animales en movimiento, pero centrándose en su sombra. Y con ello nos preguntaríamos qué expresan las sombras que no dice el cuerpo directamente, ¿no? ¿Qué hay en esa sombra? ¿Qué forma, qué intención hay? ¿Qué emoción nos puede transmitir en algún momento una emoción, una sombra, a pesar de no tener rostro, por ejemplo? Bueno, pues ver esa información que pueda haber en el propio cuerpo. Como cuarta idea, te propongo pues, que haya, por así decirlo, un dibujo de la luz natural. Sal a la calle en las horas de sol duro, que en este caso nos va a marcar mucho más las sombras y las luces, va a haber mucho más contraste, y observa cómo las sombras dibujan líneas en el suelo, en las paredes, en los objetos. Esto funciona muy bien, por ejemplo, con fotografía de arquitectura, fotos abstractas, completadas en una serie, ¿no? La misma fachada del edificio me puede dar 7 fotografías diferentes al girar el ángulo, hacer que el horizonte sea de una forma u otra. Entonces, como digo, intenta jugar que las sombras fueran una tinta sobre un papel, que marcaran esas líneas. La quinta opción serían sombras imposibles, que no es más que buscar esa imaginación, ese juego de como si fuéramos un niño, donde la foto que vamos a buscar, esa sombra, no se entienda de inmediato. Que haya un pequeño enigma, que esté obligado a ver el espectador 2 veces, que se dé cuenta que a lo mejor es que es una sombra que está proyectada en un reflejo de un coche y que está invertida. Entonces, justo al darte cuenta que es en el coche invertido tal, ostras, que de primeras pueda ser descartada, pero la persona que sea un poco más observadora va a querer dedicar un extra más a ver esos detalles. Y por último, bueno, pues la interacción con la sombra. Juega con tu propia sombra. Haz que parezca que estás haciendo algún elemento, huyendo de ella. Como digo, convierte tu sombra en un personaje más. Juega con ello. Muchas veces me planteáis, oye, pues es que no conozco a nadie para hacer fotografías. O es que no tengo equipo de iluminación. Vale. Sal en el amanecer, en el atardecer y aprovecha tu propia sombra súper alargada como una referencia visual y vamos a hacer una fotografía en primera persona para ver qué podemos capturar y qué somos capaces de transmitir. Pero bueno, quizá al principio fotografiar este tipo de tomas, de sombras, pueden parecer extraño o poco intuitivo, pero te aseguro que con el tiempo empezarás a descubrir que las sombras son tan importantes como la luz misma. Nos obcecamos, repito, en la luz, en lo importante en fotografía, sí es cierto, si no hay luz, prácticamente no se va a ver nada en la fotografía o no se va a ver nada, pero las sombras son las que
dan ese extra de sabor, ese extra de información, ¿no? Porque recuerda algo, que la sombra siempre está atada a la luz, no podemos olvidarnos de ello, si no hubiera luz no existiría la sombra. Es una relación entre luz y oscuridad, es justo lo que hace tan poderosa la fotografía. Por eso te invito hoy mismo a salir, como digo, con tu cámara, con tu móvil. No importa lo sofisticado del equipo, el camarón que tengas, nada, no me importa nada de eso. Lo que importa es la mirada. Busca sombras, captura formas y quizá cuando revises esas imágenes descubras historias pues, que no habías imaginado, que no te habías planteado. Contarás con algo tan sutil y tan silencioso como eso, como una sombra. Aún así, sabemos que es algo difícil. Es como si nunca hemos practicado este tipo de fotografía y salimos a la calle, nunca hemos hecho un pastel, pues el primer pastel seguramente no sea el más delicioso del mundo, pero vamos a darle ese placer a hacer ese pastel fotográfico y a partir de ahí ir jugando con ello. Por último, también puedes experimentar con la edición. No quiero dejar de pasar esta oportunidad. En blanco y negro las sombras ganan muchísimo más protagonismo. Si subes el contraste, que al final no es más que más blancos y más negros, eliminando los grises o matizándolos, se vuelven más intensos, más gráficas. Si lo bajas, se vuelven más suaves, más misteriosas, casi etéreas, ¿no? Cuando hacemos que el gris lo inunde todo. Como digo, haz la prueba, elige una de tus fotografías más sencillas y edítala 2 veces. Una con las sombras súper marcadas, súper contrastadas y otra al revés, reduciéndolo. Vamos a ver qué significado puede tener cada una de las imágenes. Incluso la podemos compartir, oye, y vemos que a lo mejor a la gente en general le puede gustar más una u otra a partir de lo que puedan significar, ¿no? Lo que ellos puedan ver. Y hasta aquí este capítulo de hoy. Si quieres practicar todo esto, junto con desafíos mensuales como ejemplos, making of de mis sesiones y un espacio para compartir tus resultados, pásate por nuestro Patreon y únete al Club Cámara Libre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate.